estudio de hoy de Seminario de Liberación. Continuamos con la liberación. Es muy importante. Bases teóricas para la liberación. Liberación práctica, ¿vale? Lo que mueve mi corazón al desarrollar este tema, donde se tejen y entreveran tantas opiniones, es simplemente volcar lo que Dios nos ha dado y mostrado en experiencias sobre el tema de liberación y ponerlo en manos de quien verdaderamente pertenece. Quiero decir con esto, la Iglesia, ¿vale? Hay muchas opiniones sobre la liberación, hay muchas ideas, hay muchos pensamientos sobre la liberación. Y en este caso, pues el autor de este estudio quiere volcar, quiere compartir con la Iglesia sus conocimientos. Esto no es, bajo ningún punto de vista, resultado de la supercapacidad del hombre, sino de la maravillosa paciencia, misericordia y amor de Dios para con nosotros, dándonos a través de muchas equivocaciones, oraciones y lágrimas la posibilidad de superar muchos errores y descubrir una forma ordenada y eficaz de ministrar de acuerdo a la palabra de Dios, pues Él es Dios de orden. Lo que está diciendo es que en su práctica de ministrar liberación, pues han observado que ministrando, pues han cometido muchos errores y entonces pues han estado orando, pidiéndole dirección al Espíritu Santo para hacer una liberación eficaz, que las personas sean libres de verdad. Porque a veces oramos por las personas y no son libres. Y lo que pretende este hermano es compartir, como he dicho antes, lo que el Señor le ha enseñado a través de las oraciones, a través de errores que han tenido, a través de experiencias que han tenido con el Señor. Y siempre confirmándolo con la palabra, ¿vale? Porque la palabra al final es la que nos da luz y nos da entendimiento. Pero como todos sabemos, la Biblia es un libro que está cerrado, es un libro sellado, es un libro de revelación. Cualquier persona puede leerlo y lo puede leer como un libro histórico, o lo puede leer como proverbios, como refranes, lo puede leer como si fuera una filosofía, pero si quiere conocer a Dios, necesita revelación. Necesita que Dios le abra el entendimiento y las escrituras, como aquellos dos hermanos que iban en el camino de Emaús después de que Cristo resucitara. ¿Se acuerdan? Cristo resucitó al tercer día, durante 40 días estuvo Jesús mostrándose a los discípulos. Y dice en una ocasión que dos de sus discípulos iban camino a Emaús. Y entonces él estuvo andando con ellos y dice que les abrió las escrituras y también el entendimiento. Y eso es lo que llamamos revelación, cuando Dios nos hace entender. No es otra cosa. Entonces, en todo siempre necesitamos la guía y la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos vaya enseñando. Porque si pretendemos hacerlo por nuestra propia sabiduría o entendimiento, erramos y fallamos, seguro. Y Dios es un Dios de orden, o sea que hay un orden para todo. Y lo podemos ver en Génesis 1. Génesis capítulo 1 nos habla de la creación. Ese es el capítulo más fácil de identificar, porque todo empieza ahí, la creación. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice eso, desordenada y vacía. Y lo que hizo fue ordenarla y llenarla. Primero le puso orden y después la llenó. Así, de alguna manera, luego en Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7, vemos también que en la iglesia había pues unos problemitas. Y dice así, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, o sea que había crecido mucho,
Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Está hablando de los griegos y los hebreos, pero todos eran judíos. En aquel momento toda la iglesia eran judíos. Lo que pasa es que unos pues venían, por lo mejor habían nacido o se habían criado en Grecia, pero eran judíos, de raza judía. ¿Vale? Entonces, decían que las viudas de uno eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, es decir, para repartir comida, para repartir alimentos. No es justo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, primer requisito, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timor, a Parmenas y a Nicolás, el prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Así que hubo un orden, y termina en el versículo 7 diciendo: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Así que la iglesia empieza, pero rápidamente hay mucha multitud que se añade a la iglesia, que empieza a creer en el Señor Jesús, que quiere seguir a Cristo, y encuentran un desorden. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los apóstoles junto con el Espíritu Santo? Poner orden. Eso es. Y entonces ponen orden y dice que la palabra crecía más la palabra. Entonces es importante. Dios no es alguien cuadriculado, pero es alguien que le gusta que haya orden en ciertas cosas. Seguimos. ¿Qué es la liberación? Es simplemente sacar debajo del yugo la opresión y la cautividad del diablo una vida que supuestamente, sin medir las consecuencias, se encuentra atada o comprometida con él, con el diablo. Hay personas que hacen pactos con el diablo, están comprometidas con él. ¿Vale? Entonces, la liberación no es otra cosa que eso. Cuando el diablo viene sobre una persona y lo oprime, lo pone ahí, y entonces ahora hay que quitarle ese yugo que pone el diablo. Cuando estamos hablando del yugo, quiero que entendamos una cosa: no es un yugo natural, no es el yugo que se le pone al buey. Es un ejemplo de lo que el diablo hace sobre las personas. ¿Qué es un yugo? Un yugo es una carga, es algo que se le pone a un animal para llevar una carga, para realizar un trabajo pesado. Entonces, ¿qué significa el yugo del diablo sobre las personas? Pues significa que él pone una carga pesada y trabajosa sobre las personas. Por eso las personas están cansadas, están trabajadas, las personas están angustiadas, las personas se encuentran que están llevando un peso encima. Eso es. Y entonces lo que se trata es de liberar a la persona, quitarle ese yugo que el diablo ha puesto y dejarlos libres del diablo también. Dios ama a la criatura, por eso desea verle libre. Si bien en Génesis vemos como el hombre peca y él mismo desobedece a Dios, encontramos que Dios no viene para castigar al hombre, sino que cuando se presenta dice: ¿dónde estás? Viene buscando al hombre. Dios ya sabía dónde estaba el hombre, pero viene buscando al hombre para tener un acercamiento con él. De hecho, luego vemos que después de las consecuencias del pecado, como Dios pone a cada uno las consecuencias de su pecado, luego Dios mismo los viste, no los deja desnudos. Dios viste a las personas para que no se vea la desnudez y la vergüenza de las personas. Entonces,
Dios, en alguna manera, Él ama a la humanidad y desea acercamiento con la humanidad y que seamos libres. Dios creó al hombre libre. Dios no creó al hombre esclavo. Dios no creó al hombre atado a nada. De hecho, lo hizo tan libre que pudo elegir si quería obedecer a Dios o desobedecer. Así quiere vernos Dios. Dios quiere vernos libres del pecado y que nosotros escojamos vivir en libertad. Fíjate qué cosa, quiere vernos libres y que nosotros libremente podamos escoger vivir en libertad. Hay personas que no tienen capacidad de elección, porque es sí o sí, es lo que hay. Lo dejas o lo tomas, no hay otra cosa. Pero Dios quiere que la persona tenga capacidad de elección. Me explico. Hay personas que están tan engañadas por el diablo que aunque le presentamos la verdad del Evangelio, no la ven. Si no la ven, si no lo entienden, no lo pueden elegir. Yo les he presentado antes un vasito de agua, les he dado a elegir, ¿quieren agua? Y no había otra cosa, era agua o nada. No había refresco de cola, no había refresco de Fanta, no había zumo, no había otra cosa. Era agua o nada. Pero si hubiéramos tenido dos cosas, si yo les hubiera presentado dos cosas, agua y zumo, por ejemplo, ustedes hubieran podido elegir. ¿Sí? Lo mismo pasa con el Evangelio. Aunque le hablemos a veces a las personas de Cristo, si no lo ven, no lo ven. Están cegadas. Y está escrito, y es así. La palabra nos enseña que el Dios de este siglo, hablando del diablo, dice, ha cegado el entendimiento de ellos y dice, para que no crean y se salven. Incluso a veces dice que ellos mismos han embotado su corazón. Es decir, la palabra embotar tiene que ver con un filo, con una navaja, con un cuchillo, con un hacha. Cuando el filo se embota, no corta. Eso es. Podemos afilar y afilar y afilar un cuchillo, una espada, lo que sea, algo cortante, lo afilamos. Y se queda tan fino que corta una hoja de papel. La prueba de si una navaja de barbero está bien afilada consiste en mojar un papel de fumar y entonces luego pasarle la cuchilla. Si ya es fino un papel de fumar, cuando está mojado todavía se queda más blando y entonces pasas la cuchilla. Si corta, está bien afilado. Eso es un filo exquisito para el barbero, para afeitar. Ahora, si sigues afilando, puedes embotar el filo. Sobrepasas el trabajo de sacar filo y ya no corta. Y a eso se refiere. Hay personas que han estudiado tanto y tanto las escrituras que se ha embotado. Me explico. La palabra nos dice que tenemos que estudiar la escritura, pero nos dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Así que tenemos que leer y estudiar la palabra junto con el espíritu, porque el espíritu es el que le da vida a la palabra. ¿Sí? Hay personas que han leído y estudiado tanto la palabra sin el espíritu que se han convertido en religiosas, han encasillado a Dios y ellos dicen lo que Dios tiene que hacer y cómo Dios tiene que hacerlo, pero cuando observas su vida no hay Dios en sus vidas, no hay manifestaciones del Espíritu Santo en su vida, no hay vida del Espíritu en ellos. Entonces se convierte en una palabra hueca y vacía. Gracias. En las muchas palabras abunda el pecado también. Entonces, la letra mata, el Espíritu vivifica, pero cuando leemos la palabra junto con la ayuda del Espíritu Santo, entonces surge la vida. Y surge la revelación, surge el entendimiento, y entonces es el motor en nosotros. Bien, pues dice la palabra que ellos embotaron su corazón, engrosaron su corazón. Dice, para no ver con sus ojos y no oír con sus oídos, para que no crean y yo los sane.
Entonces, el Dios de este siglo, el enemigo, el diablo, ciega el entendimiento y a veces engaña a las personas para que ellos mismos digan, yo estoy bien, no necesito a Dios, yo sé mucho, no hace falta que nadie me enseñe, eh, mm, yo ya sé hacer las cosas, no necesito nada, no necesito a nadie. Y ahí está. Seguimos. Dios ama a la criatura y por eso desea verle libre. En el libro de Isaías, capítulo 58 y versículos 6 al 12, Isaías 58 y versículos 6 al 12, Dios muestra su deseo, muestra el deseo de su corazón de darle a la criatura el auxilio y la libertad que tanto necesita. Y dice así, Isaías 58, 6 al 12. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y sacieres al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Aquí vemos cómo Dios desea la libertad de las personas, de todas las personas, en todas las áreas. ¿Vale? En la persona de su Hijo Jesucristo, Dios nos da la salida para ese gran problema. Jesús, el libertador. Jesús, el gran libertador por excelencia. Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, versos 31 en adelante. Al 36. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En primer lugar, quiero que notemos una cosa. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este es el versículo más conocido de todo este texto. Pero hay que meter este versículo en el contexto. Cuando conozcamos la verdad seremos libres. La verdad nos hará libres. Pero para conocer la verdad, entonces en el versículo 31 nos dice, a los judíos que habían creído en él. ¿Cuántos han creído en Jesús aquí? ¿Todos hemos creído en Jesús? Manos arriba. ¿Cuántos han creído en Jesús? Amén. Pues a ustedes y a mí nos dice Jesús, si permaneciereis en mi palabra,
¿Cuál es la palabra del Señor? La Biblia. Si permanecemos en su palabra, seremos sus discípulos. Y sus discípulos conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Así que hay una libertad, como hablábamos el domingo, que es para los hijos. Son para los discípulos. No es solamente para el que ha creído, sino para el que guarda su palabra. Esto se lo dijo Jesús a los judíos que habían creído. Vemos también en las Escrituras como dice, ¿crees en Dios? Bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. Lo que nos está diciendo y nos enseña con ese versículo es que creer en Dios no basta para ser hijo de Dios. Creer en Dios no basta para ser libre por Dios, sino que tenemos que creer y obedecer. Es fácil, es sencillo. Es fácil y sencillo. O sea, alguien se está sacando el carnet de conducir y le enseñan la teórica. Luego llega la práctica. Si no lo pone en práctica, si no lo practica o si no obedece a lo que se le ha enseñado, pues no va a aprobar el examen. Cuando llega el examen de la práctica, es el momento de mostrar el conocimiento en práctica. Entonces, yo creo que si pongo agua en el vaso voy a poder beber agua, ¿vale? Pero si no pongo agua en el vaso no voy a beber agua. Para yo beber agua tengo que ir y poner agua en el vaso. Jesús dice, si sabéis estas cosas y las hiciereis, bienaventurados seréis. Así que es necesario el conocimiento para no estar en ignorancia, para no estar equivocándonos y errando sin saber dónde ni cómo. Pero es necesario que al conocimiento lo pongamos en práctica para recibir el beneficio que nos da. Si yo voy allí detrás y pulso ese botón, se enciende la luz. Si yo no pulso el botón, aunque yo lo sepa y sepa el funcionamiento y sepa todos los beneficios que me va a dar, si no pulso ese botón, no tendré luz. Pero alguien vino y le dio el botón y aleluya, tenemos luz. Porque alguien le dio el botón, ¿sí? Así que eso es lo primero que nos enseña, que si no somos discípulos no sirve para nada, aunque creamos en Dios. Y para ser discípulos hay que poner en práctica la palabra y la verdad nos hará libre. Ahora aquí hay algo muy, muy interesante. Jesús está discutiendo con los discípulos. Dice que cuando él dice eso, le dicen, 33, versículo 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Aquí en primer lugar se ve que estos judíos no habían leído la historia, porque habían estado cautivos 70 años en Babilonia con Nabucodonosor y habían sido expulsados. Y luego vino también el imperio griego. Y luego vino también otras naciones de alrededor y luego el imperio romano y estaban subyugados. Dice, no hemos sido esclavos de nadie. Ya empiezan mal. Pero Jesús no entra en ese detalle histórico. A Jesús no le da tanta importancia si está bajo el imperio de Babilonia, de Grecia o de Roma. Pero hay algo que sí que le importa. Y vengo a hablar de esto. A Dios no le importa si estamos en España, si estamos en Colombia, si estamos en Ecuador, si estamos en Rumanía, si estamos en cualquier lugar del mundo donde quiera que estemos. No le importa. Lo que le importa en realidad es lo que viene a decir a continuación. De cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, esté bajo la nación que esté. Tenga los gobernadores que tenga. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y 36. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Repito este versículo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, hay una conexión entre el versículo 32 y el versículo 36. Versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículo 36. Si el Hijo del Hombre, si el Hijo os libertare, y está hablando de Jesús, seréis verdaderamente libres. Así que hay una conexión con la verdad y Jesús. De hecho, Jesús mismo, hablando de sí mismo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando Jesús nos liberta, somos verdaderamente libres. Y nos liberta a través de la verdad. Cuando está diciendo conoceréis la verdad, no es otra cosa que, no es conocer información. Cuando dice conoceráis la verdad y la verdad os hará libre, está hablando de Jesús. Está hablando de su persona. Conocerás a Jesús, que Él es la verdad. La verdad no es una filosofía o una teoría. La verdad es una persona. Y cuando conozcas a esa persona te va a hacer libre de los pecados. Recuerdo en una ocasión que un pastor, un predicador, amigo mío, estaba predicando y el Señor me estaba ministrando mientras yo estaba escuchando. No recuerdo lo que predicó, recuerdo lo que me ministró el Señor. Lo que me ministró el Señor fue sobre ese asunto. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús dice, la palabra que yo os he hablado son espíritu y es vida. Es espíritu y es vida. Así que cuando Jesús habla a nuestro corazón, está lanzando unas palabras que tienen vida en sí mismas. Y el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no saldrá vacía, no volverá vacía la palabra que sale de mi boca, sino que cumplirá aquello para lo cual ha salido. Así que lo que está diciendo Jesús y lo que nos enseña Dios a través de la Biblia es que cuando Dios suelta la palabra, esa palabra tiene poder. Esa palabra es viva, esa palabra tiene eficacia en sí misma y tiene el poder para realizar aquello para lo que ha salido. Así que cuando nosotros escuchamos esa palabra que está bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, esa palabra en nosotros nos cambia y nos transforma, nos inquieta. Lo primero que hace es inquietarnos, produce incomodidad o produce satisfacción, pero nos zarandea, nos cambia, no nos deja igual. En muchas ocasiones se produce una lucha interna, porque hemos recibido una revelación y ahora muchas veces me dice, tienes que dejar, tienes que hacer esto, tienes que moverte en esta dirección. Leemos la Escritura. Dejad pues de vosotros estas cosas, haced morir en vosotros esto y esto y esto y esto, un montón de pecados. Vestíos de Cristo, revestíos de amor, todas estas cosas. Pero ya llega un momento en que nosotros tenemos que tomar una decisión. Y esa palabra en nosotros no nos deja quietos. ¿Os acordáis cuando os convertisteis a Cristo? Cuando conocisteis a Cristo por primera vez. Posiblemente una palabra que te convenció de pecado y que no te dejaba estar tranquilo y necesitabas rendirte a sus pies y pedirle perdón. Hasta que no lo hiciste, no tuviste paz en tu corazón, porque esa palabra estaba luchando dentro de ti y batallando para que se cumpliera aquello para lo cual había salido. Y de eso estamos hablando. Estamos hablando de que la palabra de Dios tiene poder y que es verdad. Y cuando conocemos algo de Jesús, eso que hemos conocido de Jesús liberta un área de nuestra vida. Algunos somos libres de todo, pero otros hemos sido libres de algo muy grande y aún nos quedan otras cosas por ser libres. Y conforme vamos conociendo a Jesús y vamos conociendo su corazón y vamos conociéndolo a Él, entonces vamos siendo libres de esas cosas. Vamos dejando de pecar de una manera y de otra. Vamos dejando el tabaco, vamos dejando la borrachera, vamos dejando las fiestas
paganas, vamos dejando los ídolos, vamos dejando la blasfemia, vamos dejando la mentira, vamos dejando los robos. Yo voy diciendo un montón de cosas que la Biblia enseña y vamos dejando la fornicación y el adulterio y vamos dejando todas estas cosas. Conforme vamos conociendo a Cristo, vamos siendo santificados, porque esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación, y que seamos libres. Y hay un lugar, no recuerdo ahora mismo, donde dice, si me pudierais ayudar, os lo agradecería. Dice, para que libertados del pecado podamos servirle. Me parece que está en los Evangelios. Lucas capítulo 1 y versículo 34. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, está profetizando. Y dice, versículo 33, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor, les sirvamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Esa es la voluntad de Dios, que librados de nuestros enemigos. ¿Y quiénes son nuestros enemigos? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, contra huestes de maldad. Tenemos lucha y batalla contra el diablo y los demonios. Y entonces, cuando es la voluntad de Dios que seamos libres de todo yugo de esclavitud del diablo, para que podamos servirle a Él todos los días. ¿Amén? Así que, continuamos. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, el Señor Jesús encuentra esta escritura del profeta Isaías que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Para esto apareció el Hijo de Dios. Eso lo dice Juan capítulo 1, primera de Juan, la carta, la epístola, primera de Juan, capítulo 3 y verso 8. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Esto es la liberación. La liberación es deshacer las obras del diablo. Así fueron enviados los 12 discípulos, ¿se acuerdan? Jesús tenía 12 discípulos que estaban con él, pero había muchos más que eran sus discípulos. Y dice que en primer lugar fueron enviados los 12 discípulos. Lo encontramos en Lucas capítulo 9 del 1 al 6. Lucas capítulo 9. Versículo del 1 al 6. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios, para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Así que vemos cómo envía a los 12. A continuación, un poco más adelante, envía a los 70. Lo encontramos en el siguiente capítulo, capítulo 10, verso del 1 al 12. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha,
A la verdad, gracias, la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, a su mies. 3. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera ahí algún digno de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y dice, y sanad a los enfermos que haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier lugar, en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a nuestros pies y los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y luego envía a la iglesia. Y esto lo vemos en Marcos, capítulo 16, versos 14 al 18. Después de Jesús resucitar, ya en el último día, antes de ascender, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que a la iglesia, dice que así fueron enviados los 12, los 70 y la iglesia. Y a ella, a la iglesia, a la esposa, le fueron dadas las características del esposo. Ahora dice la Escritura, en 1 Corintios, capítulo 12 y versículo 27, y vosotros sois el cuerpo de Cristo. Está hablando de los dones, cómo el Espíritu Santo reparte los dones, cada uno tiene una función, y dice, y vosotros sois el cuerpo de Cristo. Así que, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, lo que nos está diciendo es que hemos de manifestar la vida de Cristo y el poder de Cristo y las obras de Cristo. ¿Y para qué apareció Cristo? ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Hemos leído antes, para deshacer las obras del diablo. Y es una parte de la función de la iglesia, deshacer las obras de Satanás. Dejar ir yugos a los que están atados y a los que están oprimidos por el diablo. Es una de las funciones que tenemos que hacer como iglesia. Y no tenemos que dejar atrás y no tenemos que abandonar. Es una función y es una necesidad que hay. Si somos el cuerpo de Cristo, hemos de hacerlo. Amén. Así que terminamos con este siguiente párrafo que dice, por eso este ministerio es tan importantísimo. Es una parte tan importante del ministerio de la Iglesia de Jesucristo en la tierra. Y podría decir sin equivocarme que sin esta enseñanza, si quitamos esta enseñanza, han quitado una parte importante al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y se han criado hijos discapacitados. ¿Por qué? Porque si una persona viene atada y la dejamos atada, una persona atada tiene una libertad limitada. ¿Hasta dónde anda el cerdico? Hasta donde llega la cuerda.
¿Hasta dónde tiene libertad la mascota? Hasta donde llega la cuerda, el perrico, el gato, lo que sea. ¿Hasta dónde tiene libertad? Hasta donde llega. No, yo tengo un pajarito en casa. ¿Qué libertad tiene el pajarito en casa? Pues si tiene la puerta de la jaula abierta, pues tiene la libertad de moverse por toda la casa, pero no fuera. Tiene una libertad limitada. Tenemos otro animalito, un gato. ¿Hasta dónde puede moverse? Pues hasta dentro de la casa. Fuera no, porque lo puede pillar un coche. Y le ponemos un límite. La gente que vive en los campos deja al gato libre, que entre, que salga y que haga lo que le da la gana. Ese sí que es libre. Pero la mayoría de los mascotas o del ganado que está en las granjas, pues tiene la libertad hasta el límite que le ha puesto el amo. Hasta ahí llega. Pues nosotros estamos sirviendo siempre a alguien. O servimos a Dios para vida eterna y nuestra libertad, o servimos al diablo para muerte y condenación. Si servimos a Dios, Dios nos da plena libertad. Nos hace completamente libres. Tan libres que podemos elegir desobedecer. Pero si servimos al diablo y servimos al pecado, estamos atados porque Él no quiere dejar que nadie sea libre. Hablando del diablo, estuvimos leyendo un versículo que decía, y a nadie le abrió la puerta de la cárcel. ¿Se acuerdan? Dice, y a sus presos nunca le abrió la puerta de la cárcel. Así que, cuando viene alguien y la iglesia no lo libera, lo sigue dejando atado. Y como atado, una persona que está atada tiene una libertad limitada y tiene un poder limitado. Así que, como limitado, se queda de alguna manera discapacitado, porque no puede realizar todas las funciones que Dios quiere que haga, porque tiene límites muy restringidos, está muy restringido. Y también porque no cumple la función, la iglesia, a la que fueron llamados, libertad a los cautivos. Si la iglesia somos el cuerpo de Cristo, si el Espíritu Santo está sobre nosotros y nosotros no libertamos a los cautivos, es como si estuviéramos de alguna manera discapacitados, estamos disfuncional, porque no cumplimos lo que Dios nos ha encomendado. Abrir la puerta de la cárcel, dejar libres a los oprimidos, que sean desatados, quitar el yugo de sobre su cerviz y que puedan ser verdaderamente libres. Amén.